Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos en una nueva entrevista desde Madrid. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, es integrante del Círculo Literario Tertulia Cero. Ha publicado un libro que se llama Caída de un pájaro en el mar por la Universidad Nacional de Piura en 2018. Recibió el premio del segundo concurso nacional de cuento y poesía Huayco de Oro. En el 2017 fue mención honrosa en el 10º concurso El Poeta Joven del Perú por la Fundación Marco Antonio Corcuera. Es parte también del equipo editorial de la revista Mal de Ojo y de la editorial Con un Bueno. Hoy desde Madrid, el escritor peruano Jean-Pierre Darlupo, te doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, pues muchas gracias a ti por el espacio, ¿no? Gracias por hacer este tipo de actividades que suelen ser más bien inusuales, ¿no? Gracias, Jan. Oye, a los entrevistados empiezo con una pregunta clave, la inicial. Y en tu caso, tú escribes poesía. ¿Qué es la poesía para ti? Ya pues, bueno, justamente ahora ando leyendo cosas relacionadas con el lenguaje y con pensar el lenguaje, pero creo que principalmente para mí la poesía es eso que te sacude y una vez que te sacude ya no vuelves a ser el mismo nunca más, ¿no? Es una sensación muy intensa, pero muy fugaz a la vez, tanto en el sentido de la lectura como en el sentido de la escritura. Tal vez en el sentido de la lectura sí pueda tener una mayor repercusión por la memoria, por el recuerdo, pero de esa manera asocio yo la poesía, ¿no? Como un arma, pero como un arma del horror y de la belleza también, ¿no? O sea, ambos lados de la moneda. ¿Y cómo podemos congeniar estas dos perspectivas que pareciera a simple vista que fueran opuestas, pero tú las logras conciliar? Porque del horror, porque podemos escribir sobre alguien que ha sido asesinado, que Mm. es un hecho horroroso, y de la belleza porque podemos cantarle, por ejemplo, a la primavera o al verano o al canto de un pájaro, que es algo hermoso. Entonces, en Mm. ese sentido sí pueden asociarse, ¿no? Pero se saca belleza de ese horror justamente, ¿no? De eso. Oye, Jan, ¿y cómo fue este inicio tuyo con la literatura y luego, me imagino, decidirte a escribir poesía? ¿Cómo fue ese traslado? Porque una cosa es leer y que te guste leer, pero otra es ser escritor y dedicarte a la escritura. Pues se dio desde muy pequeño, o sea, mm, el primer contacto que yo tuve con la literatura fue a través de la oralidad, porque mi abuela, cuando yo era muy pequeño, muy chico, me contaba historias de terror, pero Ya. eran leyendas que a ella le habían contado sus padres y sus abuelos también. Ya. Entonces, eso fue la primera semilla que yo ya la he recordado después, muchos años después, y luego en el colegio, pues me enamoré de una niña cuando yo tenía 15 años Ya. y no sabía cómo hablarle ni cómo decirle lo que podía sentir en ese momento y no se me ocurrió otra cosa que las palabras podían ser ese medio, ¿no? Ese vehículo para poder transportar esas emociones. Luego ya se fue transformando, el sentido de la escritura fue yendo hacia otros caminos, hacia otros lados. Y tu poesía, tú has publicado un libro, ¿cierto? Que se llama La caída de un pájaro en el mar. Y cuéntame un poco de cómo surgió ese libro, bajo qué está inspirado. Pues ese libro yo lo escribí cuando estaba justamente terminando el colegio. Ya. Tenía más o menos 16 años, 16 o 17 años, y me fui a vivir a Lima, que es la capital de Perú. Y estuve en Lima aproximadamente un año. Bueno, en ese momento pues estaba todo este tema de la nostalgia. Era la primera vez que salía por mucho tiempo de Paita. Antes había salido del pueblo, pues, pero por un mes o Mm. algunas semanas, que era para ir a jugar ajedrez.
Así que era eso, ¿no? El libro está atravesado por la soledad y el mar siempre me pareció a mí pues una sensación de tranquilidad, pero también de miedo, ¿no? Porque Mm, sabía que podía bañarme ahí tranquilamente, pero sabía que en cualquier momento podía morir, ¿no? Y porque tengo muy de cerca la experiencia de pescadores que naufragan o que se los comen las ah, botas o que caen al mar y que nunca desaparecen. Entonces era ese sentimiento un poco mm. ambivalente que se presentaba. Y eso lo pudiste plasmar en poesía. ¿Y por qué poesía y no cuento? Muchas veces uno se pregunta, no sé, ¿hay un momento del escritor que decide instalarse en un ámbito o tú escribes cuentos, novelas o solo poesía? Empecé escribiendo poesía y luego casi todo lo que he escrito hasta ¿Mm? ahora han sido poemas, pero sí he escrito algunos cuentos, novelas sí creo que no me atrevería a escribir, al menos no ahora. Si llego a los 60 años tal vez, pero ahora no. Pero cuentos sí que he escrito algunos, pero que no los he publicado nunca en ningún lado y que son más bien algo como un ejercicio. Pero no sabría explicar exactamente por qué la poesía fue la que se impuso finalmente. Sí. Oye, Jen, ¿y hay algún libro, escritor específico que te haya marcado en tu niñez? Porque tú eres joven, y que tú sientas que es un referente para tu escritura. Bueno, hay muchos, pero el primero que me dejó así Mm, muy sorprendido cuando recién lo leí fue Rimbaud, que creo que es más o menos con el poeta que inician la mayoría, ¿no? O bueno, el Vallejo, Neruda, todos estos referentes, o mm, Gabriela Mistral. Pero Rimbaud sí, recuerdo que después de leer una temporada en el infierno, fue un antes y un después, ¿no? Y también a Vicente Huidobro, porque nunca había sentido que las palabras pudieran ser tan violentas, ¿no? Que me mm, sacudieran tanto. Entonces Rimbaud diría que es el primer referente que tengo, mm, pero luego ya, bueno, las lecturas fueron, una lectura llevaba a otra y así sucesivamente, mm. hasta que luego ya entras en un círculo vicioso en donde no paras. Claro, una colección de escritores que uno va ahí aprendiendo y sacando algo de ellos. Oye, pero Sí, tú me has contado que participas en varios coloquios, congresos de escritores, encuentros de escritores, y en estos encuentros, ¿cómo es el ambiente literario? ¿Se complementan? Hay un enriquecimiento con los escritores actuales? ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? pues en mi experiencia sí ha sido muy enriquecedora porque una de Mm, las primeras o de los primeros festivales al que fui fue en Cusco, en Perú, ya, y da la casualidad que justamente conocí a una poeta de Chile, a Fanny Campos, que había ido a Cusco, y ya, da la casualidad que mi madre se había ido recientemente a vivir a Chile y yo estaba a pocos meses de ir a Chile. ya. Entonces todo fue, todo parece que estaba interconectado, no sé por qué, pero todo se dio de esa manera y a mí me sirvió pues para conocer a otros autores, esencialmente a otras autoras. Y teniendo en cuenta de que estar en esos lugares pues, te permite acceder a esos libros porque el contacto editorial a veces es muy escaso o es muy caro transportar los libros, en fin, una serie de factores. Entonces eso es lo que me ha facilitado a mí, al menos a los autores ya muertos, ¿no? Pero con autores vivos, pues Mm, leerlos de primera mano y enterarme también por ellos mismos de otros escritores que a mí ya. me eran totalmente desconocidos. Oye, Jen, ¿y cuál es tu relación con Chile en el ambiente literario? Pues muy diversa. De hecho, yo estuve siguiendo un curso de poesía chilena en la Universidad de los Andes, Ya, pero lo seguí de manera virtual porque yo estaba en ese momento en Galicia. ya.
y lo llevé con la profesora Zenaida Suárez, a quien yo ya había conocido en Concepción. Esto Claro. en Chile, pues en Valparaíso conocí a Jorge Teillier, y bueno, conocí su poesía. Y luego Teillier ya me llevó a otros autores como a Enrique Lin o a Juan Luis Mm, Martínez, al propio Zurita, bueno, a Zurita ya lo conocía. Y estar ahí en Chile me permitió pues acceder a un montón de nombres que me eran totalmente desconocidos y que incluso ahora en Perú yo creo que siguen siendo desconocidos, ¿no? Así que esa ha sido la ventaja de poder estar en Chile, que es un país al que le guardo mucho cariño, ¿no? Y mi familia vive allá, ¿no? Mi madre y mis hermanos todavía siguen viviendo allá. y con Perú, bueno, nosotros sabemos que tú estás estudiando en Perú, pero ahora estás en España. ¿Estás realizando alguna pasantía, algún proyecto? De... Sí, estuve realizando una pasantía en la Ya. Universidad de La Rioja, en Logroño, pero luego me agarró aquí la pandemia, Ah, me fue antes de la cancelaron mi pandemia. vuelo. Sí, fue antes, o sea, yo llegué a Ya, Logroño en enero ya. del año, a ver si, del año pasado. Y llego, estuve ahí unos meses, fui de manera presencial a la universidad un mes y medio, luego llegó el COVID, cancelaron todo, me cancelaron mi vuelo una vez, luego otra vez, luego me comuniqué con la embajada, no me dieron ningún tipo de solución, Ya. eh, no tenía dónde ir, me fui a Galicia, estuve en Galicia viviendo medio año y durante ese proceso me volvieron a cancelar mi vuelo dos veces más y cuando estaba aquí en Madrid me lo volvieron a cancelar una quinta vez. Así que parece que el destino me dice que me quede un rato más por acá, no sé. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en España? Pues ha sido gratificante en el sentido de que he accedido también a libros que sé que nunca van a llegar a Perú. Ya. De hecho, yo, bueno, yo sigo una disciplina, soy muy disciplinado en ese sentido de las lecturas, porque voy todos los días a la biblioteca, así como horario de Ya. oficina, desde la hora que abren, las 10:30, hasta la hora que cierran, que son las 7 de la noche. De hecho, ahí almuerzo, ¿no? Y ahí me la paso leyendo, investigando, y de paso también, bueno, también trabajo ahí, hago como múltiples funciones dentro de la biblioteca. Mire. ¿Y están abiertas? ¿Puedes ir? Sí, 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 puedo ir. Qué Pero genial. bueno, en general, estar aquí en España creo que lo que ha hecho ha sido reafirmar mis propias raíces, indagar mucho más Ah, en ya. los orígenes míos a nivel cultural e histórico, pero que yo ya tenía la inquietud, pero que aquí se ha reforzado de una manera mucho más fuerte. Debe ser la nostalgia también. Me imagino. Oye, Jen, yo te conocí, o conocí tu obra en Concepción, ahí en Artistas del Acero. ¿Cómo llegaste ahí a conectarte con Concepción, con el poeta Omar Lara? Me imagino. Sí. Bueno, con Omar, es que Omar había asistido a un festival en Lima, el Festival Ya. Primavera Poética que realiza un amigo, y luego cuando yo estuve en Chile, pues él me puso en contacto con Andrea Campos Parra, y Ya. luego, bueno, yo fui a Concepción, ahí la conocí, bueno, Andrea la conocí en Santiago, y luego ya he ido a Concepción, creo que he estado 2 o 3 veces por ahí, Ah, ya. y con Omar tuve la oportunidad de compartir varias veces ahí con él en Artistas de Acero y también de manera personal, ¿no? Sí. Oye, Jen, me imagino que te enteraste de lo que ocurrió acá el 18 de octubre del 2019, este estallido social. ¿Cómo fue esta noticia para ti como escritor y como persona? ¿Ha repercutido en América Latina o específicamente en Perú? Sí, o sea, era ya algo que venía, porque primero se da en Ecuador, luego ya viene Chile, Colombia, Mm, y luego en Perú el año pasado que hubo golpe de Estado, pero era un momento en Latinoamérica en donde estaba muy agitado todo y donde en ese momento pues se estaba demostrando una vez más que ese oasis que decían que era Chile a nivel mm, latinoamericano económico se estaba derrumbando, ¿no?
porque al menos en todos los países de Latinoamérica se decía pues que había que seguir el modelo económico de Chile y resultó que era una farsa. Mm, Entonces, a nivel personal, pues sí me afectaba bastante porque mi madre estaba ahí con mis hermanos y lo mm, estaban viviendo muy, muy de cerca y como escritor, yo creo que tuvo también la misma repercusión porque luego ya he tenido otras lecturas y en ese momento creo que lo que hizo o lo que repercutió la revuelta fue afianzar también mi posición de clase, ¿no? Mi posición de clase en el sentido de la escritura y también de tomar una posición política frente al mundo, que no necesariamente es una sola, sino que se alimenta de varias vertientes. ¿Qué significaría eso especialmente? Tomar una posición como escritor en el mundo y que va directamente relacionado con tu escritura. Tomar una posición, Ujú, bueno, esto lo explica un poco Althusser en la filosofía como arma para la revolución y en ujú. los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, en ese libro, Althusser dice que hay dos cosas, mencionados elementos. Uno es el instinto de clase y la posición de uno mismo al vivir todas esas injusticias, pues sospecha de qué lado tiene que estar, ¿no? En cambio, la posición de clase es tomar una posición por el mismo nombre, pero consciente, de manera racional. Entonces eso yo lo asocio directamente con la literatura, ¿no? Ahora, pues yo creo que sí estoy teniendo una escritura bastante política, pero estoy teniendo mucho cuidado de que eso no caiga simplemente en la consigna Ya. o en lo panfletario, ¿no? Sino que no se trata de eso, ¿no? No se trata de que la poesía sea una consigna, de que la poesía, no, yo no creo que tenga que darle un mensaje al mundo. Ya. Ha estado siempre, ¿no? La literatura siempre ha tocado los mismos temas. Mm. Pero bueno, por ahora esto es lo que me atraviesa y en ese sentido la posición de clase pues es escribir de una manera consciente, ¿no? Ligar la escritura a mi propio pensamiento, o al menos el pensamiento que tengo en este momento de mi vida que tal vez luego pueda cambiar. ¿Y en qué estás ahora? ¿Ya estás escribiendo para un próximo libro o estás dedicado 100% a tus estudios universitarios? No, ahora de hecho ya estoy entregándome a la poesía así casi con los ojos cerrados, ¿no? Aquí algo que me permite estar en España y que no podía hacerlo en Perú era que Mm. estoy viviendo de escribir, ¿no? De escribir de sus múltiples formas, tanto de la poesía como de trabajos académicos. Vivo de dar talleres de poesía, de corregir libros de Ah, poesía, de corregir novelas, entonces de eso sobrevivo, ¿no? Así que ahora estoy entregándome ya casi absolutamente a eso, porque primero porque pienso que las apuestas tienen que ser así, ¿no? O es todo o es mm, nada. Y ahora ando en dos libros en paralelo. Terminé de corregir uno hace poco, pero son estos libros que salen y que uno no sabe si es que algún día serán publicados, pero que mm. están ahí. Y en lo que ando sí es en dos libros paralelos, uno que me está saliendo de manera innata, de manera casi natural, y el otro sí que está relacionado con una investigación que estoy haciendo sobre las culturas precolombinas que se desarrollaron en el norte del Perú. Y ese libro yo creo que me va a tomar algunos años más para poder acabarlo y algunos otros más para poder corregirlo. Genial, o sea, tienes harto trabajo. ¿Y dónde pueden encontrar a aquellas personas que requieran de tu trabajo? ¿Hay algún correo, Instagram, Twitter, no sé? Sí, mi correo es, bueno, giancodar como GIANCODAR @gmail.com para los que quieran escribirme, que suelo responder bastante bien, o sea, con bastante rapidez. O si no, el Instagram, que es ino.moxo97, que es
De todas formas va a aparecer alguna acá, cosa. no te preocupes. Va a Ya. aparecer abajito tu Instagram entonces y tu correo para todas aquellas personas que se quieran contactar contigo y puedan trabajar los textos. Sí, Oye, Jan, no sé si da mucho pedirte que nos leas algunos poemas tuyos. sí, claro. Gracias. Eh, Había seleccionado esos dos que te había enviado. Sí. Bueno, estos pertenecen a ese libro que seguramente no saldrá, pero que está ahí todavía. Ya. A ver qué sale. Este primer poema se titula Epitafio. Despertar con el rumor de las olas. Seguir andando hasta encontrar los cerros que ocultan tu casa. Alto. Excavación profunda. Eres parte de este punto geográfico. Trozo de tierra en el que estás sumergido. No puedes salir. El olvido es más grande. Se borra tu cuerpo. Diluyéndote sigues. Alcanzas a las palabras. He muerto. Al fin podré germinar. Y este otro que se llama Fulgor. Escribir sobre un amigo asesinado. 2 puñaladas al corazón. Un cuerpo abandonado en la carretera. No cabe en el poema. Mientras derribo territorios, agitas, quemas tu bandera, para que el fulgor de este siglo no te acorrale. Olvidas las llaves, la dirección del océano. La historia te atraviesa, pero su espada ya no tiene filo. Así que te golpea y ya agonizante le dices, asimila de una buena vez que no solo la luz es existencia. Oscureces. Ahí está. Muchas gracias, Jan, muchas gracias por mostrarnos estos poemas inéditos entonces. Esta es una oportunidad para todo el mundo que te conozca, sepa de tu poesía que es maravillosa. Yo quedé encantado con tu primer libro, por eso quería entrevistarte. Y como para ir finalizando, me gustaría si tú pudieras aconsejar a jóvenes que quieran dedicarse a escribir con algún libro o alguna palabra que los motive. Bueno, sí, lo que les diría pues es que hay que leer mucho, mucho, mucho todo lo que llegue a nuestras manos, no solamente poesía, sino también novelas, cuentos, filosofía, porque bueno, cuando te casas con la poesía ya te casas con todo, con todas las humanidades, ¿no? Y leer todo, ¿no? Leerlo todo, leerlo con paciencia, pero principalmente creo que es vivir, ¿no? Vivir en el sentido de que si tienes la oportunidad de viajar, pues viajar, o amar, amar. Creo que eso sería lo que tendría que decirles y arriesgarse nada más, ¿no? Sin ningún tipo de temor, porque hay un verso de Washington Delgado que yo siempre lo tengo presente, que es, él dice que un camino equivocado es también un camino. Así que hay que Genial. intentarlo nada más. Muchas gracias, Jan, por esta oportunidad, por estos minutos. Espero que en otra ocasión nos podamos volver a encontrar, ojalá en persona también para conocerte y en otra entrevista más. No, gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana en una nueva entrevista acá en Waves. Saldrá el Instagram y correo de Jan para que lo contacten y sepan mucho más de él. Buenas noches. Nos vemos en una próxima entrevista.